que los enemigos de Israel, de los Estados Unidos, son los mismos enemigos de Israel. Si te metes contra los Estados Unidos, te estás metiendo directamente contra Israel. Si te constituyes o te crees enemigo de los Estados Unidos, automáticamente te estás constituyendo en enemigo de Israel. ¿Por qué razón? Bueno, por muchas razones y muy conocidas. Sabemos que los Estados Unidos es el principal socio económico, político y militar de Israel. Cuando los Estados Unidos caen en crisis, pues literalmente hay una reducción del apoyo militar y económico a Israel. Y tú puedes decir, bueno, no me importa lo que le pase a Israel, pues eso te pondría a ti en el grupo de los que el Señor destruirá con el fuego de su venida, porque la Biblia profetiza que Él destruye específicamente a los enemigos de Israel. Ok, entonces te recomiendo leer un poco más la Biblia y ponerte al orden en todas estas cosas. Pero no solo esto. Cuando los Estados Unidos baja su poder económico, baja también su poder de influencia. Si yo tengo dinero, yo influyo. Si yo no tengo dinero, yo dejo de influir. ¿Y qué es lo que pasa cuando yo dejo de influir? Pues específicamente me dejan de temer y comienzan a comenzar a temer a los que ahora tienen el dinero. Es decir, en este caso, por ejemplo, el monstruo comunista China, ¿verdad? ¿Quiénes son los enemigos de Israel? Los mismos enemigos de los Estados Unidos. Por ejemplo, Rusia, China, Irán, en este momento también, desgraciadamente, Sudáfrica, y se está uniendo Brasil. Pero ojo con esto, América Latina, porque se puede estar uniendo también dentro de muy poco México y Argentina. México y Argentina se pueden estar uniendo a los aliados de China en contra de los Estados Unidos. Ojalá que el presidente de México tome buenas decisiones y no haga esto, porque esto va a costarle al pueblo de México pues un montón, a pesar de que algunos los he visto con cierto y determinado nacionalismo. El nacionalismo pues la mayoría de las veces ha traído muerte y pobreza pues al ser humano. Se va a constituir un orden mundial, o al menos un nuevo orden mundial, o al menos eso es lo que quiere China, ¿verdad? Estamos hablando del BRICS. ¿Qué cosa es el BRICS? Pues Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y quieren también agregar a Argentina y a México. Ese es el peligro que estamos viviendo en este momento. Ahora, si no te has planteado ya por qué esto entra dentro de un panorama bíblico, es porque no te estás deteniendo a escuchar mis palabras o estás haciendo otra cosa. Si el poderío militar o económico de los Estados Unidos desciende y por lo tanto aumenta el poderío militar, económico, financiero, y por lo tanto las influencias de los enemigos de los Estados Unidos, que son los mismos enemigos de Israel, estamos hablando de que Israel se va a ver completamente amenazado. Y sabemos que va a haber, la Biblia profetiza 2 guerras contra Israel. Una al final de la tribulación, de la gran tribulación, y otra al final del milenio. Así que si se fortalecen los enemigos de Israel, pues por ende se acerca o se hace más cercana una invasión por parte de esos mismos enemigos de Israel, de manera especial de Irán, que sabemos, ¿verdad?, que se está fortaleciendo ahora, en especial, repito, valga la redundancia, con su reciente fortalecimiento de la alianza con Rusia y con China. Israel es, déjame advertirte algo. China, por una parte, es el foco principal del movimiento ateo y de izquierda ahora a nivel mundial. Lo que antes fue la Unión Soviética, ahora China. Varios países, lastimosamente, de Latinoamérica quieren copiar el modelo comunista chino. Brasil, Argentina está camino a ello, Dios quiera y no, ¿verdad? Venezuela también, y ahora se está acercando México, Dios quiera y no. No me cae mal este presidente, aunque tiene pues ligera inclinación a la izquierda, pero espero que piense bien las cosas antes de dar un mal
paso. Por la otra parte, los Estados Unidos e Israel son el foco de espiritualidad en este mundo en que vivimos. Y no estoy hablando de sanas doctrinas. Estoy hablando de lo que es la conciencia religiosa. De Israel parte las tres grandes religiones en el mundo. Las tres grandes religiones en el mundo parten de ese pequeño país. Es decir, el cristianismo con toda su gama de cristianismo, catolicismo ortodoxo, protestantismo, evangelicalismo, etcétera, 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 y otras pues sectas que ya no son pues parte importante, gracias a Dios, del cristianismo. El Islam, por supuesto, y el propio judaísmo. Así que si este mundo quiere apartar a Dios de su camino, como está profetizado, porque recuerden que el anticristo no solo es algo o alguien, es también un sistema y una filosofía. Repito, el anticristo no es solo algo o alguien, es también un sistema y una filosofía. Y Pablo profetiza que el anticristo se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Ese pasaje lo vamos a estudiar en este video un poquitico más adelante. Por lo tanto, si los Estados Unidos pierde su hegemonía, al mismo tiempo Israel pierde su apoyo y por lo tanto la influencia del pensamiento americano-israelí, que es el pensamiento judeo-cristiano, el pensamiento judeo-cristiano que el mundo lo comandan y nos lo han enseñado a todas nuestras naciones. ¿Quiénes? Dos países, los Estados Unidos e Israel. Europa se vende al mejor postor. Europa siempre ha sido apóstata. Es decir, Europa lo mismo es pagana, católica, protestante, comunista, ella se vende al mejor postor. En este momento todavía apoya a los Estados Unidos, de manera especial por el conflicto entre Rusia y Ucrania. Pero eso no quiere decir que Europa está dispuesto a ir hasta el final, porque Europa no tiene raíces verdaderamente cristianas. Es decir, Europa, aunque no es comunista, Europa cada día es más atea, más atea, más atea, más atea, aunque es un tipo de ateísmo diferente a lo que China quiere inculcar. Sin lugar a duda, Europa es para nada confiable. Así que los dos focos religiosos, llamémoslo de esta forma, es Israel y los Estados Unidos. Cuando Israel y los Estados Unidos pues decaiga, con toda seguridad, el modelo chino, que es un modelo completamente ateo y apartado de Dios, va a tomar la primacía en el mundo y se va a originar lo que Pablo llama la apostasía. Vamos a estudiar este texto que les voy a mostrar aquí en pantalla ahora mismo, porque hace muchas gracias a los que nos están bendiciendo ahí en el Toma Asunto, porque vamos a hablar de la Biblia, por favor. No te vayas de este video. No te vayas de este video. Si te interesa en realidad aprender lo que está pasando, no te vayas de este video. Escucha, lee lo que dice bueno, ¿qué va a pasar ahora primeramente que en el 2023 antes de entrar a la Biblia? Pues este hombre que está aquí, Nouriel Roubini, que le llaman el profeta de la catástrofe, ha profetizado, entre comillas, y hablo profetizado porque se basa en conocimiento económico y no en cuestiones espirituales, un crash, es decir, un rompimiento, no sé cómo se le podrá llamar esto en español, una destrucción, un crash, una destrucción financiera, económica financiera, tremenda en este 2023. Esto es un video y un artículo de Bloomberg, una de las páginas más prominentes en cuanto a economía, y está fechado en marzo 31 de este año, el 2023. ¿Ok? Dice, él ha advertido de un eventual económico y financiero crash. No sé cómo se puede, esa palabra, cómo se puede, rompimiento, no sé cómo se puede llamar en español.
Ok, debido a la combinación del alto débito y las altas tasas de intereses que existe, como les estaba diciendo. Vamos ahora a pasar a la escritura, qué es lo que dice la escritura para que ustedes entiendan por qué hay que andar pues muy finos respecto a esto. Vamos a colocar aquí la Biblia en la pantalla, por favor. Ponga atención a todas estas cosas para que aprendas algo. Esto no se enseña en las iglesias, ¿eh? Grábate eso. Los pastores hoy en día no tocan estos temas ni con una vara de 100 metros. Andan solamente en otras cosas. Escucha lo que dice la Biblia. Estamos en Mateo capítulo 24. ¿Ok? A partir del verso 15. Vamos a leer del verso 15 al verso 20. Mateo 24, 15 al 20. Por tanto, cuando veáis en el lugar santísimo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, más hay de las que están en cinta y de las que crían aquellos días, orad que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Algunos creen que esto es para la iglesia, pero no es así. Esto es específicamente para Israel. ¿Por qué? Por esta frase que hay aquí, que se llama reposo. ¿Ok? Es decir, el Shabbat, porque los judíos, específicamente los judíos de esta época, es decir, los que están bajo el judaísmo rabínico, tienen prohibido correr e inclusive saltar. Tienen un montón de leyes respecto al Shabbat. Así que si la persecución es en día del Shabbat, si ellos quieren ser fieles a sus prescripciones, a sus reglas y a sus leyes, ellos no van a poder huir. Por lo tanto, van a ser presa muy fácil de la persecución. Ahora, aquí solamente está hablando de los judíos de Israel o está hablando de los judíos del mundo entero. Por supuesto que está hablando de los judíos del mundo entero. Por lo tanto, los judíos del mundo entero van a ser perseguidos. Y para que eso ocurra, ¿qué tiene que haber primero? Una caída completa, es decir, un crash en los Estados Unidos. Porque los Estados Unidos va a defender a Israel por muchas cuestiones. Primeramente, por una cuestión cultural. Es decir, el sentimiento pro-israelí está muy marcado dentro de la sociedad norteamericana, debido, por supuesto, a el pensamiento occidental pro-cristiano o cristocéntrico de los Estados Unidos. Así que hay un asiento cultural, hay un arraigo cultural de los americanos o de la mayoría de los norteamericanos, sean evangélicos protestantes o sean católicos, respecto a defender a Israel. Segunda, por aspectos religiosos que también están ligados con el primero. Pero tercero, por el aspecto financiero, porque grandes compañías en los Estados Unidos están dirigidas literalmente por judíos. Grandes magnates que tienen mucho poder en la economía de los Estados Unidos son judíos. Grandes bancos y transnacionales están dirigidas por judíos. Así que los Estados Unidos está obligado cultural, religiosa y económicamente a defender a Israel. Es decir, para que esto ocurra, ¿quién no tiene que estar? Los Estados Unidos. El diablo tiene que quitar a los Estados Unidos del medio primero. Así que va a haber una guerra a nivel mundial contra los Estados Unidos. Y todo el que tenga el espíritu del anticristo va a ir contra los Estados Unidos. Antes de ir contra Israel, hay que ir contra los Estados Unidos. Para que entiendan que esto no es un problema político, sino esto es un problema netamente espiritual y bíblico. ¿Para qué? Para que Israel pueda ser perseguido,
los Estados Unidos no debe de existir. Repito, para que Israel sea perseguido, los Estados Unidos no deben de existir. No puede existir los Estados Unidos. ¿Qué te dice eso? Bueno, eso te dice que si tú andas maquinando en contra de los Estados Unidos y usted es cristiano, lastimosamente usted está obedeciendo al espíritu del anticristo. Lo tengo que decir así de frente. Por eso algunos me ven y dicen, no, que usted habla de política. No, pero es que la política está ligada con la fe. Y eso lo vemos en la Biblia. La política no la puedes desligar de la fe. No se puede desligar de la fe a la política. Porque la política es la que rige cómo caminan las sociedades. Si caminan en dirección a Dios, o al menos no en contra de Dios, o caminan en contra de Dios. Un país con una política de izquierda va a caminar en contra de Dios. Un país con una política que no sea de izquierda, no importa que sea demócrata, pero que no sea de izquierda, no va a caminar en contra de Dios, aunque no camine a favor. Entonces, no estamos buscando que nadie camine a favor de Dios porque sabemos que el mundo no va a caminar a favor de Dios, pero sí buscamos que no camine en contra. ¿Cuánto están entendiendo? Porque son dos cosas, dos aspectos completamente diferentes. Entonces, si tú quieres saber cómo va a cumplirse Mateo 24, la persecución, o cómo va a cumplirse Apocalipsis capítulo 12, cómo va a cumplirse, ¿verdad? Y lo que profetiza también Daniel sobre el tiempo de la angustia de Jacob, tú tienes que saber que los Estados Unidos tienen que ser quitados del medio. ¿Cómo va a ser quitado del medio los Estados Unidos? Bueno, no de una manera literal. Va a ser quitado del medio a través de una guerra continua, ideológica e económica. América Latina se va a vender a China. Brasil ya se vendió a China. Ahora Argentina quiere venderse a China. Ya varios congresistas norteamericanos lo han advertido. De hecho, una congresista norteamericana, ella literalmente amenazó directo a China. A China no, perdón, a Argentina. Es decir, ya la amenazó directamente que los Estados Unidos no iban a quedarse con los brazos cruzados si ellos se vendían a China. Así que los argentinos, si no cambian, ¿verdad?, de línea, ojalá Milei pueda ser el presidente próximo de los Estados Unidos, porque no quiero ver a Argentina en contra de los Estados Unidos, ni quiero ver a Dios castigando a Argentina. Si Argentina no se endereza, pues entonces Argentina va a ser el próximo enemigo de los Estados Unidos de Norteamérica. Y ahora también México se está acercando al BRICS. Es decir, se está acercando a este grupo monetario financiero que forman Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que quieren portarse como el contrapeso o el enemigo de todo lo que se representa a los Estados Unidos y también, claro que sí, Europa. ¿Ok? ¿Entendieron eso? Entonces, plantéense esto. Tiene que haber la caída de los Estados Unidos para que venga el arrebatamiento o empiece la gran tribulación. Tú creas lo que creas. Tú puedes creer en el arrebatamiento, como yo sí creo. Puedes creer que la iglesia va a pasar a tribulación, no importa. De una forma o de otra, ambos creemos que Israel va a ser perseguido, ¿sí o no? Sí lo creemos. Entonces, para que Israel sea perseguido, ¿qué es lo que tiene que pasar? Lo que tiene que pasar es lo siguiente, que los Estados Unidos tienen que ser quitados del medio. Así que los Estados Unidos tienen que caer para que venga el arrebatamiento, los Estados Unidos tienen que caer para que venga la persecución. Entonces, ¿estamos más cerca del arrebatamiento o estamos más cerca de la gran tribulación? ¿Cómo cada uno lo miremos dentro del cristianismo? Pues sí, la respuesta es sí, porque la crisis económica en los Estados Unidos es sumamente latente. Es decir, es algo que estamos viviendo en este mismo instante. En este mismo instante, esto es lo que estamos viviendo hoy en día en todos los órdenes. ¿Ok? En todos los órdenes. Desaceleración económica
en los Estados Unidos, política monetaria, así la Reserva Federal ha subido las tasas de interés, endeudamiento público y privado, un endeudamiento increíble. Por eso este economista que le llaman, y no por gusto, decir, Nouriel Roubini, que no por gusto le llaman el profeta de la catástrofe, dijo claramente que en el 2023, en este año que estamos viviendo, en los Estados Unidos va a existir un gran crash económico financiero. Crash, no logro buscar la palabra exacta en español, que yo pueda definir eso. La voy a traducir aquí, a ver qué puedo decirle a usted con la palabra crash. Choque, estrellarse, va a haber un estrellamiento, un choque terrible, y las tensiones comerciales, lo que estamos hablando, este fortalecimiento del BRICS con China, con Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, y la posible entrada de Argentina y México a este grupo, hacerle la guerra a los Estados Unidos de América, lo cual sería completamente una tontería, porque los Estados Unidos va a sufrir, pero más van a sufrir los países hispanos. Hay que entender algo, y cuando estás en contra de los Estados Unidos, tienes que saber que estás en contra de tu propio bolsillo si vives en un país hispano. Si los Estados Unidos caen en crisis, las remesas a cada uno de nuestros países va a ir en picada total. Pero no solo eso, sino que los primeros que van a perder los empleos van a ser las personas inmigrantes. Ellas son las primeras que van a perder sus empleos, y esos son los primeros que van a sufrir. Así que ningún hispano debe de querer la crisis de los Estados Unidos, ninguno. Todos los hispanos debemos de orar fervientemente porque Dios sostenga la economía de los Estados Unidos, al menos durante nuestra vida. Algún día tiene que caer para cumplirse las profecías de la Escritura. Entonces, quitado los Estados Unidos del medio, Israel pierde toda su importancia a nivel mundial. ¿De qué vive Israel? Dentro de muchas cosas, también vive la tecnología, pero ¿quién le compra su tecnología? Los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cuál es un foco importantísimo en la economía de Israel? El turismo religioso. Por lo tanto, si Israel merma, por eso hace poco personalidades de rango alto en la política israelí trataron de pasar una ley para prohibir la predicación del cristianismo en Israel, y el primer ministro israelí dijo que de eso nada. Pues claro, el primer ministro israelí no es tonto, no es que sea cristiano ni mucho menos. Si Israel se cierra al cristianismo, Israel literalmente pues se hunde. Así que esos políticos que quisieron pasarse esas leyes, pues están completamente locos. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia para nosotros entender qué es lo que va a suceder en realidad en los últimos tiempos. Muchos no entienden esto. Hace poco tuve aquí en el canal, no le voy a llamar un debate a eso, ¿verdad? Pero una conversación, voy a llamarlo así, con alguien de la luz del mundo, que por supuesto no son parte del cristianismo evangélico ni de juego, sobre la palabra apostasía y qué es lo que está en realidad queriendo decir el apóstol Pablo. Vamos a ir a 2 Tesalonicenses capítulo 2. Vamos a ver qué es lo que dice el apóstol Pablo. Póngale ojo a todo esto, por favor. Póngale el ojo a todo esto, porque eso te va a decir realmente qué es lo que va a pasar con respecto a la venida del Señor y con respecto a la manifestación del anticristo, el cual hemos hablado en estos días, ¿verdad? Y vamos a seguir hablando porque tenemos mucho que decir respecto a esto. Hay mucha información importante que vamos a dar todos estos días. Todos estos días nos vamos a enfocar en las señales del fin y en todo lo que está ocurriendo en el mundo.
Así que si esta información a ti te interesa, y si no te interesa, no creo que tengas el Espíritu de Dios, porque todos los cristianos esperamos el regreso del Señor y estamos atentos, ávidos y hambrientos de cualquier información que nos señale que de alguna forma puede estar cerca. Los cristianos bíblicos estaban tan desesperados que el apóstol Pablo los tuvo que, cálmense un poco. Ok, entonces, si ellos estaban desesperados, nosotros también tenemos que estarlo. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, espero que estén viendo ahí la Biblia. Si están viendo a Él, póngale el ojo a esto, por favor. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. En el sentido de que el día del Señor está cerca. Es decir, en aquel tiempo habían muchas cartas diciendo, pues el regreso del Señor está cerca. Imagínense, los cristianos vendían todas sus cosas y la ponían a los pies de los apóstoles. Así que ellos pensaban que evidentemente en cualquier día, hoy, mañana, pasado, iba a venir. Dios, sabiendo o conociendo que iba a pasar un tiempo todavía, entonces usa al apóstol Pablo para calmar esa sensación de eminencia. Pero hay que entender que nosotros tenemos que vivir siempre en esa misma sensación, entendiendo y conociendo que se deben de cumplir las señales, pero con el espíritu de aquellos primeros cristianos, no con el espíritu de apatía de hoy de algunos pastores que dicen que ya no hay que estar predicando Cristo viene, como ellos burlan, pues se burlan de allí Ávila, ok, porque esos podrán predicar muy bien, pero no tienen al espíritu, porque el que tiene al espíritu habla como Juan inspirado en el Apocalipsis. El espíritu y la iglesia te dicen ven Señor Jesús. Entonces, los que tenemos al Espíritu constantemente estamos diciendo, ven Señor Jesús. Y ven no es ven en 2000 años más. Es ven ya. Ok. Entendiendo eso, proseguimos. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Póngale el ojo a esto. Porque te han predicado algo que no es verdad respecto a este texto. Te han predicado que este texto se refiere solamente a la apostasía que vemos hoy, a alguien hablándole un billete, ¿verdad? Diciendo, escucha lo que dice el billete. Ok, a todas esas cantidades de barbaridades que vemos en las iglesias o en algunas iglesias. Aquí Pablo no está hablando de eso. Cuando Pablo habla de esto, en 1 Timoteo capítulo 4 y 2 Timoteo capítulo 4, ¿ok? Pablo se refiere específicamente al tipo de apostasía que es. Es decir, doctrinas de demonio, prohibirán comer alimentos, prohibirán casarse, ok, pues todo lo que estamos sí viendo. Pero ese tipo de apostasía, Pablo entiende que va a ocurrir desde los tiempos de Timoteo, porque le dice, pero tú, dice, sé sobrio, ¿verdad? Ok, entonces Pablo está hablando de algo y va a literalmente ocurrir en el tiempo de Timoteo y le está diciendo a Timoteo, hey, ponte vivo, ok, ponte vivo. Vamos a ir a 2 Timoteo capítulo 4 para que entiendan la inminencia de la cual habla Pablo en el sentido de la apostasía. Dice, te encarezco, 2 Timoteo capítulo 4, te encarezco delante de Dios. Sé que tienen 2 Tesalonicenses, pero nos vamos a quedar estudiando ese texto. Solamente escuchen este. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su reino. Que prediques la palabra, que diste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo, pero este tiempo no es lejano a Timoteo. Ok, porque él le dice a Timoteo, te encarezco que predique la palabra. Porque vendrá tiempo, pero no está hablando un tiempo lejano, está hablando 2000 años después, ni 400 años después. Cuando vino la apostasía de la Iglesia Católica, el surgimiento de la Iglesia Católica por su papá, el emperador Constantino. Está hablando de algo que
está, ¿verdad? Ya desde el primer siglo, pero por supuesto que se extiende hasta el siglo en cual estamos. Y yo creo que hay señales aquí que sí solamente son para este siglo. Por ejemplo, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, apartarán de la verdad del oído. Yo creo que no se cumple en otro tiempo más que en este por el asunto de la internet, que cualquiera sin ningún tipo de preparación agarra un micrófono, empieza a decir gloria a Dios, aleluya, profetizo en esta hora y comienza a decir un montón de cosas y se vuelven famosos. ¿Ok? Pero esta apostasía para Pablo existía desde el tiempo de Timoteo. Y si vamos a la primera de Timoteo, igualmente el capítulo 4, vamos a ver con mejor manera esto. Ok. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse del alimento que Dios creó con acción de gracias, participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque la palabra de Dios es, y por la oración es santificado. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? De la problemática judaizante. ¿Por qué? Porque los judíos prohibían de comer alimentos y eso, por supuesto,